estos tiempos que se vive en pandemia, el aislamiento ha generado que muchos jóvenes entre 18 y 25 años de edad le dediquen la mayor cantidad de su tiempo a los videojuegos. Tanto así que pasan la mayor parte de su día en estar concentrado en ellos, teniendo así lo que se conoce como una vida digital. Fue tanto así que la OMS en el 2018, debido a la creciente problemática, la catalogó como un desorden de salud mental. Los síntomas de adicción estaban inspirados en los síntomas clave del síndrome de dependencia. Fundamentación y descripción del test. La investigación en el área de la adicción a los videojuegos necesita sustentarse en tres cuestiones fundamentales. ¿Qué es la adicción? ¿Existe la adicción a los videojuegos? Y si existe la adicción a los videojuegos, ¿a qué es realmente adicta la gente? La primera pregunta aún sigue siendo muy debatida entre los psicólogos. El planteamiento es que cualquier comportamiento que cumpla estos criterios es definido operacionalmente como una adicción. En el caso de la adicción a los videojuegos sería prominencia, que es cuando jugar se convierte en la actividad más importante de la vida de la persona y llega a dominar sus pensamientos. Cambios del estado de ánimo, que es donde experimentan una sensación tranquilizadora, de escape o de insensibilidad. Tolerancia es el proceso donde se requiere jugar cada vez más tiempo para conseguir los efectos de cambio del estado de ánimo. Síntomas de abstinencia se hace referencia a los estados emocionales o efectos físicos que se tiene cuando la persona deja de jugar, tales como temblores, irritabilidad y malestar. Conflictos. Se refiere a los conflictos entre la persona y las que las rodean, tales como social, familiar, amoroso. Y las recaídas es la tendencia a volver de forma repetida a los anteriores patrones. La finalidad de este test es medir la adicción a los videojuegos con el objetivo de identificar el comportamiento más grave dentro de la adicción que se vive dentro de los jóvenes durante esta pandemia. Manual. Es un instrumento indispensable en donde se encuentran los criterios necesarios para poder aplicar y evaluar adecuadamente lo que se propone medir en el test. El examinador tiene que estar familiarizado con la prueba, o sea que debe tener una preparación sobre todos los detalles y deberá manejar los conceptos básicos de la psicometría, además del conocimiento específico de este manual. El uso de la escala de adicción a los videojuegos requiere un óptimo manejo de población juvenil entre los 18 y 25 años, que son afectados por la cuarentena debido al aislamiento social y así poder generar un específico y conciso proceso de evaluación. Profesora, buenos días compañeros. En esta oportunidad les habla Elida Ramírez Urbina y yo voy a explicar el capítulo 3, normas para la utilización. Comencemos con normas de aplicación. Ahí se aconseja que se han leído las reglas, aunque se hayan aplicado varias veces el test. Es importante interrogarse entre los examinadores y cualquier pregunta que tengan debe ser aclarada previo a que se aplique el test. El siguiente punto es instrucciones generales de aplicación. Ahí nos dice que para aplicar este test se debe realizar en un ambiente que esté libre y ambientado, sin ningún tipo de ruido y distracción. Así se podrá hacer este test con tranquilidad. Este test tiene una duración de 15 a 20 minutos y se debe de cumplir con las reglas que ya se les había indicado. En caso de que sea virtual, el test llegará al encargado de manera virtual. El siguiente punto es instrucciones específicas de aplicación. Aquí, en tanto las dos formas como en la prueba general, en primer lugar se pide que sean diligentes con los datos de identificación, tales como nombre, sexo, edad, estado civil, procedencia y ocupación. En el test encontrarás las siguientes alternativas, siempre, a menudo, algunas veces, pocas veces y nunca. Usted debe elegir con la que se sienta adecuado. El siguiente punto es instrucciones para uso del test. Son 18 reactivos y usted tendrá, como ya habíamos dicho, entre 15 y 20 minutos para poder completar esta prueba. Debe tener el tiempo suficiente para responder todos los reactivos y revisar sus respuestas. En el siguiente punto son normas de corrección y puntuación. Esta sección se refiere más que todo a la manera en cómo se debe puntuar la prueba. Aquí encontraremos la corrección, cómo se realiza de forma manual o mecánica, cómo se deben utilizar las plantillas de corrección
calificación, cada reactivo tendrá la calificación de 1 cuando sea verdadera y de 0 cuando sea falsa. El siguiente punto es corrección. La corrección de estos ítems se evaluará uno por uno para saber si son positivos o falsos. Por último tenemos puntuación. En todos los ítems, las puntuaciones directas, o sea las positivas, son equivalentes a las cantidades de aciertos, como ya hemos mencionado. Los errores u omisiones no se tomarán en cuenta, pero la suma con los aciertos debería arrojar el resultado, el número total de test. Eso sería todo, muchas gracias. Bien, ahora vamos con justificación estadística. Construcción. Durante más de 20 años, la gente ha notado que las personas que juegan intensivos de videojuegos han comenzado a enfermarse socialmente. Esto es por falta de interés en otras actividades, principalmente con el contacto con otros adictos, y síntomas son el físico y mental. Cuando intentan la conducta frenar, esto no se puede. Hasta la fecha se han realizado pocos estudios a la adicción de videojuegos y además estos solo se presentan en los jóvenes. El Centro de Psicología de Bilbao ha señalado una dependencia hacia ellos. La característica de esta actividad es que es demasiado tiempo en la vida y continúa a pesar de las consecuencias negativas. La escala de medición de los videojuegos muestra instrucciones para el evaluado de manera clara, utilizando un lenguaje sumamente sencillo. Estas instrucciones se encuentran en la hoja de aplicación y estas son las siguientes, que son: leer determinadamente cada una de las preguntas, elegir una alternativa que describa con frecuencia lo que realizamos, elegir una sola respuesta, responder con la mayor sinceridad y asegurarse de contestar todas las preguntas. Ahora vamos con el procedimiento. Elegir una propuesta que nos interese, buscar y seleccionar la base teórica de sustentar las pruebas, las estructuras de dimensiones, la redacción de proyectos, la revisión de jueces expertos, la aplicación de piloto, aplicación de gran escala, nuestra base de datos, creación, confiabilidad, validez, el análisis de evaluación, así es como la elaboración final de la prueba y el manual. La base de datos que obtuvimos fue un total de máximo de 120 participantes. La base de datos ha sido sometida a una revisión rigurosa de depuración completa para evitar prejuicios. Bien, ahora vamos con análisis estadístico. Cada herramienta psicométrica debe cumplir con ciertos requisitos para asegurar una buena utilidad debido a los resultados obtenidos del instrumento sobre las variables a medir. Los profesionales podrán intervenir mejor la manera de correcta bajo la guía de estos resultados, o sea, proporcionar diagnósticos y tratamientos eficaces a los pacientes que lo necesiten. Nosotros encontramos como por ejemplo confiabilidad, que es una prueba para medir la precisión de los resultados de sus mediciones de una población determinada y en condiciones normales de aplicación. Validez está relacionada con la capacidad de determinar si una herramienta mide realmente los atributos de medir dentro de diferentes tipos de validez. Sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, o sea, la probabilidad de que el sujeto esté enfermo o tenga un resultado sumamente positivo a la prueba. Por lo tanto, la sensibilidad es la capacidad para detectar enfermedades. Ahora, análisis de confiabilidad. Al aplicar una herramienta debemos asegurarnos de que funcione correctamente y eficazmente. Lo mismo sucede cuando nos referimos a las pruebas. Este atributo nos asegura que las conclusiones se están midiendo con precisión. La fiabilidad de la prueba se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por una misma persona distinta en ocasiones o diferentes grupos e ítems equivalentes. Existen tipos diferentes de confiabilidad, que son estabilidad temporal o coeficiente de estabilidad. Otro, forma paralela o coeficiente de estabilidad equivalente, y la última, división medida para consistencia interna. Cada tipo tiene una función específica en la construcción de escala, pero el tipo de confiabilidad utilizando en nuestra prueba es la confiabilidad del coeficiente y consistencia interna, que se refiere al grado en lo que los ítems que forman de la escala relaciones entre sí. Validez. La validez de un test indica el grado de exactitud con el que mide el constructo teórico que pretende medir y se puede utilizar con el fin previsto. Es decir, un test es válido si mide lo que dice medir. Respecto a nuestro test,
se usaron fuentes de evidencia de validez de contenido, procesos de respuesta y estructura interna. Por ejemplo, el proceso de respuesta. En este proceso que se debe cumplir por la persona que realiza el test permitirá extraer respuestas de lo que debemos examinar. Las pruebas podrían ser afectadas por la deshabilidad social, produciendo a veces respuestas incoherentes. Sobre la estructura interna, la validez basada en la estructura interna es evaluada mediante la técnica estadística del análisis factorial y consiste en identificar la cantidad de factores que subyacen a los ítems. Se necesitan cumplir ciertos estándares. Por ejemplo, en el análisis, las muestras provienen de poblaciones con la misma varianza. Hola, mi nombre es Joaquín y voy a explicar qué es estructura interna. Según Ventura León, la validez basada en la estructura interna es evaluada mediante las técnicas estadísticas del análisis factorial y consiste en identificar la cantidad de factores que subyacen a los ítems. Como hemos venido explicando, se necesita cumplir ciertos estándares. Uno de ellos es que en el análisis las muestras provienen de poblaciones con la misma varianza, más que todo. Se tiene que obtener una significación menor a 0,5. Además, el KMO, que viene a ser el índice de Kaiser-Meyer-Oakley, o medida de adecuación muestral, nos informa sobre la ideoidad de una matriz de correlaciones para aplicar un análisis factorial y que su overlap tiene que ser mayor a 0,750, y eso nos puede mucho ayudar para tener una buena base estadística para nuestro test y poder sustentarlo mejor. Ahora, análisis factorial exploratorio. Según la revista argentina de Ciencias del Comportamiento, menciona que el análisis factorial exploratorio es un conjunto de métodos estadísticos multivariados de interdependencia, cuyo propósito es determinar otra estructura de factores que subyacen a un conjunto vasto de datos. El análisis factorial exploratorio de este test fue desarrollado en Jamovi. En nuestro test, cada ítem supera los 0,300. Posterior a esto se realizaron las correlaciones pertinentes, eliminando así ítems que tuvieran una carga menor a lo establecido o estuvieran en dos dimensiones. Los ítems que se tuvieron que descartar fueron el 5, el 7, el 8, el 9, el 12, el 16, el 19, el 20, el 28 y el 30, por lo que ahora en nuestro test final nos quedan 18 ítems. En la tabla de abajo, que vemos por dimensiones, podemos ver que en la primera dimensión de prominencia tenemos 9 ítems con un alfa de 0,929 y un omega de 0,931. En la segunda dimensión, que son grados de adición, podemos ver que tenemos 5 ítems con un alfa de 0,861 y un omega de 0,863. Y en el último ítem, que es el 3, que es de conflicto, podemos encontrar que tenemos 4 ítems por esa dimensión y con un alfa de igual manera de 0,861 y un omega de 0,863. Normas para la interpretación. Este test psicométrico sobre la ansiedad, la muestra estuvo conformada por 120 personas. Para determinar si eran participantes que verdaderamente representaban a la población, el principal requisito era tener de 18 a 25 años y la mayoría era del Callao. Veremos, la estructura de un test psicométrico debe ser confiable en relación a la validez. Estas ya han sido analizadas y descritas. De manera que nuestra prueba presenta sensibilidad o tiene tipificación, ya que se ha construido un baremo con porcentajes en percentiles, para tener así una visión más amplia de los puntajes recopilados y llegar a una mejor interpretación de los datos.